Para entrar al Google Classroom se necesita obviamente una cuenta de Gmail y se necesita ingresar a la página, yo que sé, tal, ¿no? Perdón. ¿Qué otra? Bueno, va a aparecer ahí una barra, lo del Google Classroom, y le ponen ahí un simbolito de más y les va a pedir el código de la clase. El código de la clase es este. Apúntenlo. Ahí van a estar trabajos, tareas, exámenes, todo lo que hagamos del curso se va a poner ahí. Entonces, muy importante, cualquier cosa que necesiten, si no llegara a venir, antes de venir, sobre todo que es sábado, clase en sábado, si no llegara a venir, yo les aviso por el Google Classroom. ¿Saben qué? Que no voy a ir, tengo un problema, algún compromiso, lo que sea, ¿no? Y entonces siempre antes de venir, revisen, ¿verdad? Si hay algo distinto por ahí. Uh, si alguno tiene internet, si no, bueno, pues se podría inscribir desde este momento, sin ningún problema. Por ahí yo tengo una red aquí. Eh, Luego les doy la clave para que intenten ingresar. Pero bueno, vamos a seguirle. Lo segundo más importante, vamos a poner ahí lo segundo más importante, que sería cómo los vamos a evaluar, ¿no? Poner las reglas del juego. Vamos a abrir. Vamos a abrir la evaluación. Sale, en la evaluación, estos son los puntos. Todo esto lo voy a subir al Google Classroom, ya directo, si no lo quieren apuntar. Son como 20 páginas. No, no es cierto. En la evaluación van a ser dos parciales. Dos parciales, primer parcial y segundo parcial, y el departamental. El departamental, otros semestres lo he hecho para reponer algún parcial que hayan reprobado. Este semestre lo vamos a contar como si fuera un parcial más, ¿no? Que es 20% del parcial. Dice ahí, en caso de no aprobar la evaluación parcial, se deberá realizar el ordinario A y en su caso el ordinario ¿qué? B, ¿no? Y dice ahí, en el ordinario A, muy importante, en el ordinario A se realizarán reposiciones presenciales. ¿Qué quiere decir? Ustedes vienen, nada más presentan la parte que reprobaron y más que suficiente para aprobar el curso, si con eso ya pasan, ¿no? Y dice ahí, se elegirá la calificación que mejor convenga al alumno. Es decir, si les conviene considerar las actividades que hicieron en el semestre, porque hicieron casi todas y les fue mal en el examen, entonces ahí las consideramos. Si a ustedes les fue súper bien en la reposición, sacaron 10, pues olvidamos las actividades y les pongo su 10. Es lo que mejor les convenga a ustedes, ¿no? Yo hago el promedio y le pongo ahí el condicional de si es mejor esta, pues entonces quédate con la mejor de las dos, ¿no? Y dice ahí, durante el ordinario B, ahí sí se realiza el examen todo completo, de todos los temas del curso, etcétera. Reglas para los exámenes, no se puede utilizar apuntes, computadora y qué, y notas del curso, ¿no? Pueden traerse la compu, pueden traerse lo que gusten. Y dice, no se permite celular ni ningún medio de comunicación. Y en caso de que el examen sea en línea, sí, vamos a hacer algunos ejercicios en línea, ¿no? Van a haber preguntas o ejercicios de calcular cosas en línea. No se podrá realizar de forma extemporánea. Esto de forma extemporánea, pues sí les voy a dar chance. Sí les voy a dar chance que lo hagan en forma extemporánea. Las actividades, pero los exámenes que hagamos en línea no. Esos, si dice la fecha, cierra tal semana cerró y se acabó, ¿no? Lineamientos para la entrega de actividades. Ok, las otras cosas que vamos a hacer son actividades. Y las actividades se entregan en forma individual. No quiere decir que las tengan que hacer cada uno por su cuenta. Pueden hacerla en equipos, pueden hacerla en parejas, pueden hacerla todo el salón, no sé, como necesiten. Siempre y cuando cada quien mande su actividad, ¿no? Cada quien envía la actividad para yo poderlo calificar. Y luego dice ahí, se penalizará la entrega extemporánea de actividades. O sea, si entrega una actividad después, va a ser un punto por cada semana de retraso, ¿no? Entonces, si tienen, en la semana que les tocaba tienen 10, pues ya de ahí a la siguiente tienen 9 y así se va por abajo, ¿no? Y dice ahí, las actividades se entregan en forma electrónica, no editable, PDF, ¿no? Si fuera en Excel, pues le entregan el Excel, ¿no? Suben el Excel, más que suficiente. Y en las evaluaciones parciales dice ahí, cada evaluación parcial estará conformada por dos calificaciones, que son las actividades y el qué, y el examen. La ponderación será la siguiente, y son dos tipos de ponderaciones.
Dice ahí, si la calificación del examen es menor a ¿qué? A 5, o sea, no pasaron el examen, ni siquiera la mitad buenas. Entonces los repruebo yo, ¿verdad? A la fuerza y les cuento 70% esa mala calificación y 30% las actividades. Y eso es porque no pasaron el examen, ¿no? ¿Cómo pueden mejorar esta situación? Pues en la reposición. En el primer ordinario pueden reponer su examen y pasar, ¿no? ¿Qué pasa si la calificación es que mayor o igual a 5? O sea, por lo menos la mitad del examen lo hicieron bien. Entonces les cuento solamente 30% el examen y les echo la mano con las actividades para que ustedes saquen un qué, un 8, 9 y 10, ¿no? Esa es la idea. Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Porque siempre hay dudas y preguntas y luego me preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue así mi calificación? Entonces vamos a poner ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí ejemplo. En el examen alguien sacó Alguien sacó 9, pero no entregó ninguno de los trabajos, ¿no? O ninguna de las actividades. Sacó, yo que sé, 4. ¿En cuál de los casos cae? En el segundo, ¿verdad? Entonces te contaría el qué. No, pasó el examen, ¿no? Pasó el examen. Y entonces sería 30 del examen, ¿no? 30 del examen. Y 70. 3 por 9, 27, ¿no? Aquí tendría 2.7. Y 7 por 4, ¿qué? 28, 28, sí. 2.8. Todavía me acuerdo de las cuentas. ¿Cuánto sacaría esta persona total? Voy a poner 5, ¿no? Total 5 punto ¿qué? 5, ¿no? Bueno, sube a 6, ¿no? Sí, sí le subo a 6. Pero sacó mala calificación incluso con un 9 en el examen, ¿no? Incluso con un 9 en el examen. Vamos a poner, este es el caso triste porque no hizo los trabajos, ¿no? Le valió. Luego está el caso triste porque no pasó el examen, ¿no? Entonces imagínense al revés, ¿no? 4. ¿Y qué? Y yo qué sé, en los trabajos le fue súper bien, sacó 10, ¿no? Como no pasó el examen le cuenta ¿cuánto? 70%, ¿no? 7 por 4 dijimos ¿cuánto? 28 y aquí sería 30%, ¿no? 3, ¿no? ¿Cuánto sacaría? También se va con 6, ¿no? O sea, si no hacen las dos cosas bien, pasar su examen y hacer sus actividades, de plano sacan 6, ¿no? Vamos a poner el caso feliz, ¿verdad? Caso feliz. En el examen, vamos a poner el examen, no les fue tan bien, sacaron 6, ¿no? Es más 5, ¿eh? Si quieren. Pero en los trabajos le echaron un montón de ganas, sacaron 9, ¿no? Obviamente, ¿cuál sería la calificación? Pues así, ¿no? 30% el examen, 3 por 5, ¿qué? 1.5 y 7 por 9, 6.3, ¿no? Sumado sería ¿cuánto? 7, 8, ¿no? Entonces esa persona ya sacó de 8 para arriba, ¿no? ¿Sí? Porque hizo las dos cosas bien. Al menos pasó el examen con la mitad buenas e hizo las actividades, ¿no? ¿Va? Bueno, dudas, preguntas con la calificación. Bueno, obviamente el departamental se realizará en la fecha establecida por la facultad y se enviará en forma electrónica con un máximo de ¿cuánto? De 48 horas para recibir la respuesta, ¿no? Ahí les mando el archivo de cómo los estamos evaluando, ¿no? Se lo subo al Classroom. Lo voy a cerrar. Ahorita creo que la plataforma está vacía. Vamos a abrir ya, empezar con la clase. Déjenme poner a abrir. Y por acá tengo mi archivo, espérenme. Ok, entonces la primera parte del curso de transformaciones de fase es definir por qué son importantes las transformaciones de fase, ¿no? Entonces voy a poner aquí importancia de las transformaciones de fase. En metalurgia, ¿verdad? También en materiales, lo voy a dejar así.
Pero bueno, ok. Desde el punto de vista de metalurgia, ¿cómo se analizan los materiales? Se analizan con el paradigma, ¿verdad? ¿Cuál es el paradigma? Los materiales se analizan con ¿qué? Se los enseñan en ISIM, una figura con el tetraedro, ¿no? Entonces los materiales se analizan desde el punto de vista o desde el paradigma, ¿verdad? Desde el paradigma, así se llama, ¿no? Del tetraedro. Ok, persona que se respete en metalurgia debe de conocer el tetraedro de los materiales. ¿Cuáles son las esquinas del tetraedro de materiales? Composición o estructura, ajá. Propiedades. Propiedades, a ver, entonces las voy a poner, ¿verdad? Porque parecer estamos un poquito revueltos. A ver, entonces lo primero, o bueno, no es lo que sea lo primero, pero bueno, una de las esquinas del tetraedro son ¿qué? Estructura. También le llaman ahí composición, ¿no? Estructura o composición. ¿Cuál es la segunda? Propiedades, ¿verdad? Sale. ¿Cuál es la tercera? El desempeño. Le llaman también ahí el uso. Bueno, el desempeño, vamos a ponerlo así. Uno intermedio, podría yo decir. Procesamiento, muy bien. Procesamiento, ¿no? Esas son las 4 cosas importantes en un material. Y en todas ellas está involucrada la transformación de fase. Así lo voy a poner en términos generales. Ahí está su hermoso tetraedro de los materiales, ¿no? Está en inglés, ¿no? ¿Qué importa? Ustedes ya saben inglés, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a explicar. En muchas veces, todas las... Pero vamos a empezar con la estructura y composición. La estructura y composición de un material permite formar las nuevas fases. Y obviamente estas nuevas fases van a dar una nueva propiedad, ¿va? Distintas propiedades. Obviamente para obtener esas propiedades lo tengo que procesar adecuadamente, porque lo que busco es un desempeño en el material. Voy a poner ahí un ejemplo, una imagen. Vamos a poner una imagen. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner ejemplo. Ejemplo, esta imagen de aquí, ¿no? Y como ustedes verán, ¿qué se observa ahí? Estamos viendo una gráfica en la que se grafica de este lado, ¿qué es yield strength? ¿Esfuerzo de qué? De sedencia, ¿no? Donde el material empieza a deformarse plásticamente, es el punto de fluencia. Y del otro lado, ¿qué se está graficando? ¿Se han conocido esta propiedad? Con las unidades chistosas, megapascales, metro a la 1/2. Fracture toughness, que significa tenacidad o fuerza de fractura, ¿no? Y verán que, ¿qué sería lo ideal en un material? ¿Qué sería lo ideal? Que tuviera buena resistencia a la fractura, ¿no? Y que tuviera buen esfuerzo de sedencia, ¿no? O sea, ¿cuál sería de esta gráfica, cuál sería el cuadrante que le gana, ¿verdad? El mejor material de todos. ¿En qué esquina? ¿En la de arriba, en la de abajo, a la derecha, a la izquierda? ¿Cuál sería el mejor material idóneo, verdad? ¿El supermaterial cuál? Hasta la derecha, ¿verdad? Aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se fractura y además resiste un montón antes de empezar a ceder plásticamente, ¿no? Esta esquina de acá, la de la derecha, sería un material muy resistente y además difícil de fracturar, ¿no? Y vamos a poner ahí, vean que obviamente pues hay algunos materiales que son poco resistentes, ¿no? Como este que dice Pure Iron, que es hierro puro. Contra quien obviamente tiene mucha resistencia a la que a la fractura. Y por el otro lado, estos de acá, los que dicen hierros colados, cast irons, estos tienen baja resistencia a la fractura, pero tienen buenas propiedades que de sedencia, ¿no? ¿Sí? Y obviamente los intermedios son los mejores. Y vean que todos son base hierro, ¿no? Todos son base hierro. Y la única diferencia entre ellos son las fases que están presentes, ¿no? Y ustedes dirán, es poquito. No, vean que aquí, ¿cuál es el esfuerzo de sedencia en este número por acá? Son 100 megapascales, ¿verdad? Contra este que son, ¿qué? 500, son 5 veces más megapascales. Nada más por tener distintas fases dentro del material.
Estas fases obviamente se logran con diferente composición. Vean que tiene distinta composición de carbono, obviamente, pero además la microestructura, ¿no? La forma en la que yo lo proceso, probablemente habrá que templarlo, habrá que revenirlo, hay un montón de procesos para llevar a cabo la transformación de fase que a mí me interesa, ¿no? Entonces de repente, no digo que sea el material ideal los de aquí en medio, en ocasiones necesito una aplicación en los que no sea resistente, pero que no se fracture el material, o al revés, ¿no? Muy resistente aunque sea susceptible a fractura, ¿no? Vamos a poner otra, esta es para hierros, vamos a poner otra, el otro mundo, que es el de los no ferrosos. Vamos a poner ahí esta de aquí, ¿no? Y en esta se está graficando exactamente lo mismo. Y ven que, bueno, el aluminio, ¿va? Son aleaciones de aluminio. Casi todos tienen las mismas propiedades, ¿no? En términos de tenacidad a la fractura, ¿no? Todos están en el rango entre 20 y ¿qué? Y 50, ¿no? No son tan variados como la parte de los aceros o de la parte de los hierros, pero sí hay un montón de aleaciones que tienen distintas propiedades. Incluso aquí hacen la diferencia entre quién, casting, que son los que son por colada, ¿no? Se cuelan y se hacen un molde, y todos los demás que seguramente se procesan de otra forma. Incluso dice work hardening, ¿va? Trabajado, obviamente en frío seguramente, para endurecerlo. Solution hardening, ¿qué quiere decir? Precipitación en solución sólida. Growth alloys, que tienen material, bueno, todas estas son las growth alloys, que tienen materiales de aleación, perdón, elementos de aleación. Y los precipitados, ¿no? Precipitate hardening. Vean que los de precipitado son muy, muy fuertes, ¿no? Son muy, muy resistentes desde el punto de vista. Incluso alcanzan los del acero, ¿no? 300. ¿Sí? Y toda esta variedad de aluminios tiene que ver con la fase que está presente, ¿no? Todo eso tiene que ver con la fase que está ahí presente. Entonces, con eso vamos a dar por entendido que todo lo que vamos a estar viendo en este curso finalmente es aplicable, ¿verdad? ¿A qué material yo quiero obtener? ¿No? Desde el punto de vista del paradigma clásico de la estructura, propiedades, procesamiento y desempeño, ¿no? Del material, lo que yo busco, ¿no? Ahora, después de ver eso, bueno, vamos a ver un poquito de qué le estaríamos preguntando a las transformaciones de fase, ¿no? Vamos a poner aquí transformaciones de fase. ¿Qué cosas son importantes en una transformación de fase? Número uno, vamos a poner aquí, ¿por qué se da la transformación de fase? ¿O por qué se lleva a cabo, ¿no? Es decir, cómo la provoco, ¿no? Si yo quiero cierta transformación de fase, ¿cómo es que le hago para que el material lleve a cabo esa transformación de fase, ¿no? Y vamos a poner ahí, por supuesto, debe de haber una fuerza motriz, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza motriz, ¿no? Por supuesto, habrá que aplicar trabajo, temperatura, concentración, calor, algo por el estilo, ¿no? Deformación. Pero dentro de todos esos parámetros voy a intentar definir cuál es la fuerza motriz de las transformaciones de fase. La segunda, bueno, la siguiente sería, ya una vez que ya provoco la transformación de fase, ¿cómo se lleva a cabo, no? Y desde el punto de vista del cómo va, porque ustedes dirán cómo es muy general, me interesaría más qué factores, ¿no? Vamos a poner aquí qué factores afectan. ¿Qué factores afectan a la transformación? Vamos a ponerle. Y la última, ¿verdad? Del cómo es cuál es su cinética, ¿verdad? ¿Por qué me refiero a cuál es su cinética? Eso es muy importante para nuestro curso, porque no vamos a estar hablando más que esta clase de termodinámica, ¿no? Nosotros vamos a dar por hecho que la transformación de fase se va a llevar a cabo. Hay un delta G, es negativo, es espontánea la transformación de fase, o vamos a provocarla de alguna forma, y luego nos va a interesar cuál es su cinética, ¿no? Ya que por qué se da, ya lo vieron en termodinámica, hay todo un curso de equilibrio de fase al respecto. Entonces hay un montón de cosas que hablar con lo de la termodinámica de una transformación de fase para un componente, para una mezcla, etcétera. Algunos de aquí fueron conmigo en ese curso. Los que no, bueno, pues habrán cursado con alguien más, ¿verdad? No importa.
Solamente vamos a hablar poquito de la termodinámica. Vamos a dejarlo atrás porque lo que nos interesa aquí es la cinética. Y luego voy a poner aquí, bueno, cómo se ve modificado el material, ¿no? Esa sería la última pregunta, ¿no? Y por el cómo me refiero a ¿quién? Al tetraedro, ¿no? Me refiero al tetraedro. Estas son las preguntas que intentaremos resolver a lo largo del curso, ¿no? Todas estas preguntas vamos a intentar resolver. Y bueno, vamos a empezar entonces con una vez que las personas empezaron a estudiar transformaciones de fase, lo primero que hicieron fue clasificarlas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí clasificación. Clasificación de las transformaciones de fase, ya lo voy a empezar a poner bonito, como en el apunte. Entonces lo primero que vimos fue la importancia, ¿verdad?, de las transformaciones de fase en metalurgia y dijimos que es importante desde el punto de vista del detalle de los materiales. ¿Por qué? Y pusimos ahí ejemplos, ¿no? Todo lo que sucede desde el punto de vista de estructura, propiedades, lo que yo necesito y cómo debo procesarlo, ¿no? Aquí incluso viene procesamiento, ¿no? Cómo viene el procesamiento y luego dijimos qué es importante en una transformación de fase, ¿no? Y dijimos todo esto es importante, es lo que vamos a estar resolviendo a lo largo del curso. Y en la clasificación voy a poner ahí una imagen sobre la principal clasificación o el principal diferencia en el fenómeno que se observa en una transformación de fase. El primero es lo que sucede cuando ustedes conducen electricidad en un cable. Cuando ustedes conducen electricidad en un cable, pues los electrones viajan libremente, le ponen un potencial y todos empiezan a caminar en la misma dirección. Ese tipo de movimiento se le conoce como un movimiento militar. Todos al mismo tiempo comienzan a caminar. Es casi instantáneo cuando yo presiono el enchufe y todos los átomos empiezan a desplazarse. Y por el otro lado es como si llenara una manguera, ¿verdad? La manguera por acá apenas va entrando el agua y luego del otro lado ya está por acá. Y ese sería el flujo de agua en una manguera. Ese sería el segundo tipo de clasificación, que sería en forma civil, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí por el movimiento de los átomos, ¿ya? Por el movimiento de los átomos. Las transformaciones se pueden clasificar en ¿qué? En militar y ¿qué? Y civil, ¿no? Desde el punto de vista de militar y civil, militar significa que ¿qué? Ajá, todos al mismo tiempo, ¿no? Todas las partículas, lo voy a poner. Lo hago más grande. Todas las partículas al mismo tiempo, ¿no? Llevan al cabo la cinética, ¿no? La transformación de fase. Y en el civil sería que sería más una después de la otra, ¿no? ¿Sí o no? Las primeras empiezan a caminar y después empiezan las segundas, ¿no? Le vamos a poner aquí las partículas realizan la transformación. Una después de la otra, ¿no? ¿No? Y ahí están los dos ejemplos, ¿no? En las transformaciones de fase habrá movimientos o transformaciones que se lleven a cabo así, ¿no? Todos se ponen de acuerdo y todos empiezan la transformación. O va a haber algunos en los que, ¿qué? Poco a poco se lleva a cabo la transformación, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay un flujo de algo adentro del sistema, ¿no? ¿Sí? Ese es el más básico de la clasificación. Y vamos a poner ahí una pequeña tablita para hacer la otra. Vamos a poner insertar. Una tabla. Sale. Entonces la primera dijimos que es... Ah, perdón, falta una columna. Por el tipo de movimiento, ¿no? Por el tipo de movimiento dijimos que puede haber militar. Y va a haber ¿qué?
civil, ¿no? El tipo de movimiento de las partículas, ¿no? Movimiento en las partículas. El segundo lo vamos a poner ahí por efecto de la temperatura. En términos del efecto de la temperatura, hay unas que se llaman atérmicas, ¿no? Atérmicas. Y la otra que se llaman activadas térmicamente, ¿no? Y muchos pensarían, ok, hay unas que no dependen de la temperatura y unas que sí. No, es incorrecto. ¿A qué me refiero con efecto de la temperatura atérmico y activadas térmicamente? Todas las transformaciones de fase ocurren o dependen de la temperatura, ¿no? Si no les doy la temperatura adecuada, nunca va a ocurrir la transformación de fase. Pero resulta ser que la cinética, hay alguna que sí depende de la temperatura. Es decir, mientras más temperatura puede ser que la transformación se lleve a cabo más rápido, mientras que otras, por más que le ponga más o menos temperatura, ¿qué va a pasar? Su cinética no se ve afectada, ¿no? A eso me refiero con efecto de la temperatura. Todas las transformaciones de fase se dan a cierta temperatura, es decir, son dependientes de la temperatura. Pero la cinética, a esto me refiero. Entonces, efecto de la temperatura lo vamos a poner aquí en la cinética, ¿no? En la cinética, ¿no? No quiere decir que la temperatura no esté involucrada, sino que no afecta a la cinética de transformación, ¿no? Vamos a poner ahí por composición previa a la transformación, ¿no? Y aquí le vamos a poner ahí, hay unas que se dice que son de la misma composición y otras que son de diferente composición, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay algunas transformaciones de fase en las que la concentración o la composición de la pieza no se ve alterada. Por ejemplo, cuando la deformo, ¿no? La deformo en frío. ¿Qué le pasa al sistema? ¿Se modifica la composición? En principio no. ¿Modifico las propiedades? Sí. ¿Llevé a cabo una transformación de fase? No, como tal, ¿no? No se hizo grano chico. ¿Es la misma fase, la inicial que la final? No, ¿verdad? Tiene mucho más borde de grano. Todas esas cosas de fase, ¿verdad? Lo vamos a tener que definir previamente, ¿no? ¿Qué es una fase? Porque yo veo la misma composición y digo, ay, es la misma fase. Entonces, ¿para qué utilizo dos palabras entre fase y composición? Si con una es suficiente. No, aunque tenga la misma composición no quiere decir que es la misma fase. Porque puede estar endurecida, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la otra. La vamos a poner ahí. Por el control, la vamos a poner ahí. Por el control. Y le vamos a poner aquí. Básicamente la militar. Le ponen ahí que es un control por estructura cristalina, ¿no? También dicen que está controlado por la interfase, ¿verdad? Es decir, si todos se van a mover al mismo tiempo, la interfase es lo que les va a impedir el movimiento, ¿no? Entonces, toda la estructura cristalina es la que va un poquito a controlar este movimiento militar, ¿no? Este movimiento militar, así como la interfase que hay entre un cuerpo y otro. Y le voy a poner aquí el otro, normalmente el control es por difusión. Y queda a lo que nos vamos a dedicar todo el primer parcial, que es control por difusión, ¿no? Y ahí es donde cambia la concentración, ¿no? Tiene distinta concentración y hay modificaciones en concentración. Y por eso vamos a ver difusión aquí a detalle. Y le voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Los ejemplos clásicos, ¿verdad? Le vamos a poner aquí un temple, ¿verdad? Temple que produce una cosa que se llama martensita. La vamos a ver al final. También hay otra que es un movimiento militar como tal, aunque está involucrado un poco la difusión. Por supuesto, la línea no es muy clara, ¿verdad? Hay algunas transformaciones que llevan difusión y al mismo tiempo llevan la misma composición y este tipo de cosas.
Pero bueno, por ejemplo, el endurecimiento por precipitación, ¿no? Y seguramente de esta ya hicieron algo en el laboratorio de ISIM, que le llaman el duraluminio, ¿no? Ponen cobre y aluminio, ¿no? Lo calientan, lo precipitan y esperan a que endurezca. Y de alguna forma la estructura cristalina se empieza a ver modificada. Al final sí hay difusión porque precipita el cobre, ¿no? Y eso hace que el material se endurezca. Hola, ¿qué tal? Y bueno, en la siguiente vamos a poner en la difusión, pues casi todas las del acero. Le voy a poner ahí transformaciones del acero, ¿no? Transformaciones del acero, ¿no? Básicamente esta sería la tabla de clasificación de las transformaciones de fase. Y vamos a poner ahí lo siguiente. Lo primero, vamos a poner ahí definiciones, ¿va? Fase y interfase, ¿no? Entonces dijimos algunas definiciones de qué es una fase y qué es una interfase. Seguramente ustedes ya han escuchado varias definiciones. ¿Qué es una fase? Y lo voy a poner así, es una fase, vamos a poner, una fase es un sistema termodinámico. Si ustedes recuerdan la definición de sistema termodinámico, pues es un sistema con todas las propiedades uniformes a lo largo del sistema. Es un sistema pequeñito, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí donde las propiedades físicas y ¿qué? Químicas son uniformes, ¿no? Esa sería una definición corta de qué es una fase, ¿no? Entonces, si yo distingo dos porciones de sistema con distintas propiedades físicas o químicas, puede ser la dureza. En teoría pueden ser distintas ¿qué? Fases, ¿no? Sí, como lo que explicamos de el endurecimiento por deformación, ¿no? En frío. Si yo tengo dos piezas con la misma composición, pero una está deformada en frío, no tiene la misma fase. En teoría no tiene la misma fase, son fases distintas. Incluso puedo hacer una transformación de fase para volverlo a hacer blando, ¿no? Lo caliento y puedo hacer que esos bordes de grano que están todos rellenos por ahí, ¿verdad? Desaparezcan y empiecen a formar granos grandes, ¿no? Sí, hay una transformación de fase implicada, ¿no? Y de alguna forma la interfase, lo vamos a poner aquí. La interfase es el lugar físico, ¿verdad? Entre una fase y otra. Vamos a ponerle, perdón, entre un sistema con una fase y otro sistema, ¿no? Con otra. ¿A qué me refiero? La interfase tiene dos connotaciones. La primera es esta, ¿no? Es el lugar físico, ¿no? Si yo veo dos granos y un grano tiene unas propiedades y otro grano tiene otras, la interfase está en medio, ¿no? El borde de grano. Pero también, ¿verdad? Vamos a poner aquí la interfase. Vamos a poner ahí. Son el estado o propiedades en las cuales se da una transformación de fase, ¿no? ¿A qué me refiero con que son el estado, las propiedades? Por ejemplo, uno conoce muy bien la fusión del agua, ¿no? La fusión del agua, ¿en qué condiciones se da la fusión del agua? Una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿no? Esa sería una interfase. La interfase entre quién y quién. Sólido y líquido, ¿no? La interfase también se conoce como las propiedades, ¿verdad? Porque si yo puedo tener una zona del sistema que esté en contacto sólido con líquido, voy a suponer de lleno que es la que
la interfase, ¿no? Es la zona o el lugar donde se dan esas propiedades en las cuales puede ocurrir la transformación de qué? De fase, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Y luego vamos a poner ahí, vamos a dejarle así, vamos a ponerle ahí. Segundo, la segunda va a ser definir qué es el potencial químico. Vamos a poner aquí potencial químico. Y voy a explicar qué es el potencial químico. También muy importante, es la única vez que vamos a hablar de él en el curso, pero es muy importante siempre tenerlo en consideración. Y voy a poner ahí, ups, me estoy matando. Vamos a poner ahí el potencial químico. ¿Qué es el potencial químico? Ustedes que ya llevaron equilibrio de fases, si algún día lo definimos por allá. ¿Qué es el potencial químico? Dale, vamos a poner la ecuación de su compañero. Ponemos la ecuación, ¿no? Parcial de G con respecto de quién? Parcial de N. DNI, aquí lo vamos a poner así, parcial de DNI. Ajá, y luego le ponen así paréntesis. ¿Y luego qué le ponen abajo? A temperatura, presión y NJ le ponen, ¿no? Así. Ahí sí le ponen los libros, ¿no? Le vamos a copiar a todos los libros, ¿no? Ah, no, cancelar. Ya, ahí está el potencial químico. Entonces ya le entendieron qué es el potencial químico. No, ¿qué significa el potencial químico? Sí, ya, esa es la ecuación, ¿no? Sí, es la ecuación. Pero, ¿de qué me sirve? Lo voy a decir porque es importante, porque es la fuerza motriz de todas las transformaciones de fase, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. El potencial químico es una forma de energía potencial que se libera o absorbe durante una ¿qué? Durante una transformación de fase. Y lo vamos a agregar aquí. Esta energía potencial es debida a la interacción de las partículas en un sistema, ¿no? Lo hago más chico, espérenme. ¿No? Y por último, aquí vamos a poner la frase ganadora, ¿verdad? Vamos a poner aquí el potencial químico es la fuerza motriz de todas las transformaciones de fase, ¿no? Hasta lo voy a poner en negritas, ¿verdad? Pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza motriz? Y todo el mundo contesta, la temperatura, la difusión, C, la concentración, D, todo el mundo contesta otra cosa, menos potencial químico, ¿verdad? Cuando es el potencial químico la única fuerza motriz de todas las transformaciones de fase. Claro, en el potencial químico está involucrada la temperatura, está involucrada la concentración, está involucrada la actividad, ¿no? Vamos a hablar de todos esos conceptos, pero la inicial, ¿verdad? La fuerza motriz inicial de una transformación de fase, pues es esta, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora ya pusimos la ecuación ahí. Incluso le ponen en los libros así, ¿no? Vamos a poner ahí, así, ¿no? El potencial químico de I se calcula así, ¿no? Mu, ¿no? Le ponen incluso la letra mu para decir que es potencial químico. Y bueno, ¿cómo se calcula el potencial químico de una sustancia? ¿Cómo se calcula? Si yo quisiera decirles, pues calculen el potencial químico de una mezcla o de un sistema, ¿cómo le hacen para calcularlo? En termodinámica, si es el delta G, ¿no? Si es el delta G. ¿Se acuerdan? La voy a poner así, ¿no?
algo así, más como la ecuación fundamental, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sería? Le voy a poner así, el cambio en potencial químico, que es lo que sí se puede medir, ¿no? Como que calcular el potencial químico de un sistema es muy difícil, pero calcular el cambio sí se puede calcular, porque veo cambios en temperatura, cambios en composición, cambios en todo. Y lo voy a poner así, ¿no? La ecuación fundamental de delta G es esta, ¿no? B de P menos S, ¿qué? Menos S de T, y lo voy a poner más, y la suma de las composiciones, ¿no? Una cosa así. Mu I dN de I, ¿no? Es el potencial químico o el cambio en potencial químico de un sistema, ¿no? Básicamente. Igual no vamos a hacer ejercicios de esto. De esto ya hicieron un curso completo al respecto, ¿no? Que fue equilibrio de fases. Y ven que el potencial químico engloba el cambio en presión o diferencias de presiones. Esto se llama el equilibrio mecánico, ¿no? Si yo aplico presión de un lado y la misma presión del otro, estoy en equilibrio mecánico. Del otro lado, también considere el equilibrio ¿qué? Térmico, ¿no? Y por último, el equilibrio ¿qué? De composición, el equilibrio químico, ¿verdad? La interacción, esta mu, este potencial químico de la sustancia, va a cambiar por la interacción con quienes, dijimos aquí, con las partículas, ¿verdad? Cada sustancia va a tener distinta energía almacenada dependiendo de cómo interaccione con las demás sustancias. Aquí va a estar considerado eso, ¿no? Entonces, bueno, es la suma, ¿verdad?, de todos esos lineamientos. No vamos a hablar más de equilibrio de fases. Hay un montón de ecuaciones que Clapeyron, Clausius-Clapeyron, un montón de ecuaciones que ustedes vieron en su otro curso. La ecuación que me gustaría resaltar sería la de actividad, porque también con ese concepto vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Qué es la actividad? Vamos a poner aquí actividad. ¿Qué es la actividad? Lo vamos a hacer como su compañero, ¿eh? La vamos a definir primero así, ¿no? I es igual a ¿qué? Gamma de I por X de I, ¿no? Sí, ya. Ahí está la ecuación. Perfecto. ¿Qué significa? Así la calculo, ¿no? Así la mido o así hago lo que tenga que hacer con ella, ¿no? Pero, ¿qué es la actividad? Ajá, la vamos a poner aquí. La actividad es la concentración, ¿qué dijo? Efectiva, más le llaman aparente, ¿verdad? Aparente de una sustancia en una mezcla, ¿no? De una sustancia en una mezcla. ¿Sí? Y de alguna forma lo vamos a poner ahí. La parte química, ¿verdad? La parte química del potencial químico se puede calcular así, ¿no? Lo voy a poner ahí. Voy a poner así, delta. El cambio en potencial químico de una sustancia normalmente se calcula así, ¿no? RT, logaritmo natural de la actividad, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? Es el cambio en el potencial químico de una sustancia, ¿no? Conforme yo cambie la actividad en la mezcla, ese potencial puede bajar o subir, ¿no? ¿Sí? Y ustedes habrán visto, lo voy a poner ahí, habrán visto seguramente estas gráficas de aquí, ¿verdad? También por eso ya no es curso de equilibrio de fases. Vamos a poner la última gráfica. ¿Cuál es la gráfica que ustedes ya conocen? Esta, ¿no? ¿No? Famoso bigote de Dalí, ¿no? Si alguna vez la vieron, modelo de solución regular. En algunas ocasiones esta curva parece una cuerda toda completa hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner ahí curvas, ¿verdad? ¿Curvas de quién? De delta G, ¿no? ¿No? Si ustedes recuerdan, lo voy a poner aquí las curvas de delta G. Muestran el comportamiento
¿no? Las curvas delta G muestran el comportamiento del delta G para todo el rango de composición. Y si ustedes sabrán, aquí hay unos puntos que son muy importantes, que son el mínimo de estas curvas, ¿no? El mínimo de estas curvas le llaman la fase más estable en todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que cualquier fase que esté por ahí rondando va a intentar buscar ese mínimo de energía libre, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las mezclas más estables para esta mezcla que está aquí? Pues aproximadamente la que está en punto 8 y punto ¿qué? Punto 2, ¿no? Esa sería la idea, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Uh, las mezclas más estables son aquellas que se encuentran en el mínimo de energía libre, ¿no? Y vamos a poner todas las mezclas buscan minimizar su energía libre, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Es un concepto que ustedes también ya conocen, ¿no? Incluso hicieron regla aquí de la tangente, ¿no? Y no sé qué. Ya se divirtieron un montones con eso, ¿no? Tampoco vamos a divertir. Hasta aquí vamos a dejarle con lo de equilibrio de fases. Y lo último, ¿cómo estar viendo transformaciones de fases para ceros? Déjenme ponerle aquí. ¿Cómo estar viendo transformaciones de fase para el acero? Etcétera. Les voy a pedir que hagamos un pequeño repaso. Vamos a poner aquí repaso. De diagrama hierro-carbono, ¿no? Es cultura general de un metalúrgico, ¿verdad? Que se respete saber leer este diagrama. Es más de memoria, dirían por ahí, ¿no? Entonces ustedes me dirán, sale. Ahí está su diagrama. Ustedes dibújenlo en su cuaderno y llenen las fases. Díganme dónde están los hierros, dónde están los aceros, cuáles son los aceros hipoeutectoides, hipereutectoides. Y pónganle nombrecito cuál es líquido, sólido, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes pueden? Yo sé que sí, les voy a dar unos 5 minutos para que lo intenten dibujar. Y recuerden cuál es su diagrama hierro-carbono. Se lo tienen que saber ese de memoria, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con él, sobre todo al final del curso, cuando veamos transformaciones del acero. Y es fundamental que se lo sepan, ¿no? Y en tratamiento térmico incluso le ponen nombre a cada línea, ¿no? Entonces ya lo verán allá, ¿no? Aquí nada más, cada área pónganle, ajá, váyanle poniendo, ¿no? Que cómo se llama cada fase, su nombre, su fórmula, su símbolo, y si quieren, si pueden, hasta su estructura cristalina, ¿no? Si es FCC, BCC, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden, ¿no? Ustedes pueden. Ah, por cierto, a la mitad de la clase hago un break para que respiren aire de sábado afuera y luego regresan otra vez y ya le seguimos, ¿no? Si no se hace pesada a las 3 horas. También les recomiendo faltar porque en un sábado sí vemos bastante. Si llegaran a faltar, bueno, yo les voy a subir el video de la clase. Todo está siendo grabado por fines de calidad en el servicio. Pero, pero lo van a recibir un poquito a destiempo. Es decir, como tengo muchas clases y los voy grabando y las voy subiendo, es probable que no las reciban de inmediato. Y entonces van a ir atrasados 15 días, ¿no? 8 días. Y esa es la bronca, ¿no? ¿Sí? Y si ya tienen el examen en puerta, pues ni modo. Están esperando ahí el video y no fui a la clase y van a estar ahí. Híjole, ojalá la suba pronto, ¿no? Entonces no les recomiendo faltar por ese sentido. Por muy crudos que estén aquí, son bienvenidos. Yo sé que es sábado. Todos vienen con su agua, ¿verdad? Ojeras.
No, no, ¿verdad? Los otros alumnos de los otros salones, ¿ah? Los demás alumnos. Sí. Sorry. Las composiciones, sí, hay algunos que les piden hasta que sepan las composiciones, ¿no? Que en qué composición, a qué temperatura se da tal fase, tal cosa, ¿no? Sale, vamos a poner primero el líquido. Sale, ¿dónde se da el líquido? Justo ahí, ¿no? Voy a ponerle ahí recortar. Pues lo fácil, ¿verdad? El líquido. Todo lo que está arriba a alta temperatura, líquido. Sale. Ahí está. Este es el líquido. Sale. ¿Cuál más? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Acá abajo? ¿Esta? Ah, ok. ¿Esta cómo se llama? Hierro alfa, ¿verdad? Alfa o ferrita, ¿verdad? Muy bien. Su nombre para los metalúrgicos le llamamos la ferrita. Y es la solución sólida del acero, ¿no? Es la de bajo contenido de carbono. ¿Qué estructura cristalina tiene? Ah, ¿verdad? Ahí con la flechita la vamos a poner. ¿Cuál? BCC, muy bien. Cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Esta, la alfa. Ajá, ¿dónde está? Vamos a ponerle F, ¿qué? ¿Cómo se llama ese? F13. Ok, bueno, ¿dónde está la F13 primero? ¿Dónde está la? Así se llama, ¿verdad? ¿Esta de aquí cómo se llama? Cementita, muy bien. Cementita. La F13. ¿Qué estructura cristalina tiene, ya que se metieron en esto? Esta está difícil, ¿eh? Esta no está fácil. No es ninguna de las BBC, SSB, no, no ninguna de esas. ¿Cuál es? Según yo es ortorrómbica. ¿Es ortorrómbica? ¿No? Ni HCP, ni BCC, ni FCC. Esta es ortorrómbica. La vamos a ver a detalle después, ¿no? Y obviamente aquí abajo dicen ustedes, ¿hay qué? Esta más quién? Más alfa, ¿no? Alfa más esta, ¿no? Sale. Y luego ya, pues vayan completando lo que falta. La de arriba, la que está como diamante, ¿no? Austenita, ¿verdad? Es una de las fases más importantes del acero. ¿No? Toda esta parte de abajo es así, ¿no? Aquí dijimos austenita, ¿verdad? ¿Y cuál es el símbolo de la austenita? Gamma, muy bien. No le voy a poner todas las bifásicas, me van a perdonar. Ah, este es gamma, ¿no?
austenita. Aquí es gamma más líquido, aquí es gamma más... ¿Quién? Más cementita, ¿verdad? La parte de acá abajo. Y la parte de acá, ¿quién es? Más alfa, ¿no? Alfa y gamma, ¿no? O sea, ferrita y ¿qué? Y austenita. Ah, ¿de dónde a dónde están los hipotectoides? De este punto, ¿no? Hacia acá. Bueno, lo voy a dar por hecho. Y de este para acá son los hiperotectoides. Y de hecho hasta acá, ¿no? Hasta la composición de 2%. Ahí se acaban los aceros, ¿no? Y del 2% para acá son los que... Los hierros, ¿verdad? Ya son hierros, ¿no? Con un alto contenido de carbono. Y bueno, por acá está, ¿qué fase? La fase delta, ¿no? La delta. No la voy a poner. O a nadie le interesa. Siempre desaparece, ¿no? No la voy a poner. Las básicas que hay que conocer son estas, ¿no? Austenita, ferrita, cementita y obviamente toda la microestructura del eutectoide, ¿no? Que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Recordando un poquito el diagrama hierro-carbono. ¿No? Sale. ¿Qué estructura cristalina tiene la austenita, por cierto? ¿Es cuál? FCC. Muy bien. Cúbica centrada en las caras, ¿no? ¿Sí? Antes tenía yo un ejercicio, ya no va a poner, en donde ustedes identificaban qué transformación de fase ocurre ahí. Pero lo vamos a hacer mentalmente o psicológicamente. Este de aquí, por ejemplo, es entre líquido y ¿quién? La B. Y hierro delta, ¿no? Entonces, sí hay una transformación de fase, hay un cambio en estructura cristalina, pero no hay un cambio en composición como tal, ¿no? No requiere un cambio en composición. Mientras que la de A, que pasa de líquido a qué? A gamma, durante este transcurso, ¿verdad? En la zona bifásica, ¿qué aplica ahí la regla de la qué? De la palanca, ¿verdad? Va a haber un montón de la cadena, ¿no? Eso es de cálculo, ¿no? La regla de la flecha, ¿verdad? Bueno, aquí dentro de la zona bifásica lo que va a aplicar es la regla de la palanca. Y por supuesto va a haber un rango de composiciones que van a irse modificando hasta llegar finalmente a quién? A gamma, ¿no? ¿Sí? Igual va a pasar en estas, ¿no? Pero por ejemplo en esta incluso hay un cambio de fase. Parte de los átomos de hierro se van a reacomodar y van a formar este de aquí, ¿no? Que es la cementita. Cuando yo hago esto, aquí dice quench. ¿Qué significa quench? Es temple, ¿no? Cuando yo templo esta parte, sobre todo en la parte de los ceros hipereutectoides, lo que va a formar es una fase que se llama martensita. Igual hay un cambio de fase muy importante entre austenita y me brinco, literalmente me estoy brincando esta zona, ¿no? Y eso, este tipo de transformaciones ya no aparece aquí en el diagrama de fases, lo vamos a ver después. De este lado, por este lado van a estar los hipotectoides, que lo que pasa es un reacomodo, ¿no? Estructura que BCC contra una FCC, más quién, más cementita, ¿no? ¿Sí? Y el último que es el endurecimiento por precipitación, ¿no? Que sería, yo tengo la solución sólida que es, ¿cuál es? BCC. Es BCC, ¿no? BCC con cierta composición. Mantengo la composición, pero a la hora de empezar a descender en temperatura, lo que voy a intentar precipitar son estos carburos, que es cementita, ¿no? Básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar, lo voy a poner ahí como referencia de algunas de las transformaciones del acero. Hay muchísimas transformaciones en el diagrama de fases del acero, ¿no? ¿Qué otra cosa? Regla de la palanca, va. Hay que saber regla de la palanca. Cosas básicas de metalurgia. Sale, si tengo la aleación A y está a esta temperatura, la que llaman la temperatura 1, ¿cuál es la composición y cómo es la estructura del sistema de esta aleación a esta temperatura? Hay que hacer cuentas, chicos, no es así de fácil. Díganme, ¿cuál es la composición? ¿Cuánto está lleno de...? Vean que aquí abajo dice sólido y acá arriba dice que líquido. Díganme, ¿cuál es la composición del líquido? ¿Cuál es la composición del sólido? ¿Qué porcentaje del sistema está en forma sólida? ¿Y qué porcentaje del sistema está en forma líquida? ¿No? Sale, entonces échenle, chicos. Ustedes pueden. Ahorita ponemos ahí el resultado. ¿Ya hizo la cuenta?
acá en el 65 y 35, ¿no? Lo puse a propósito así para que se vea. No, para que fuera fácil el cálculo. Voy a poner aquí regla de la palanca, ¿no? Perdón. Ahorita van por una torta, sí. Unos pastes, ¿no? Unos pastes. Regla de la palanca. Ah, es una relación al 50%, ¿no? Entre cobre y níquel. Vamos a poner... ¿cuál es, primero que nada, cuál es la longitud completa para hacer la regla de la palanca? No, vamos a poner aquí L. Son 65 menos 35, ¿son cuántos? Más, hasta le voy a poner la cuenta, ¿no? 65 menos ¿qué? Es igual a 30, ¿no? Y hasta le pongo porcentaje, ¿no? Sale, esa es la longitud completa, ¿no? Sale, para sacar el porcentaje de sólido en el sistema, ¿hacia dónde me tendría que ir? Para el del sólido, me voy hacia el líquido. Muy bien, por eso se llama regla de la palanca, ¿no? Para el porcentaje del sólido tendría que hacer esta cuenta, ¿no? Que sería 65 menos ¿quién? Entre 65, ¿no? ¿Y da cuánto? ¿Cuánto da? 50. Ah, muy tramposo mi ejercicio. ¿Y cuánto sería para hacer el porcentaje de líquido? El líquido sería el 50, muy bien. 50 menos 35. Ah, sí, sobre 30. Sí, todo va a estar hasta el video. No va a haber pretexto, ¿verdad? No va a haber pretexto. Sale. ¿Y cuál es? Le voy a poner así, ¿cuál es la composición? Le voy a poner así, ¿cuál es el porcentaje en peso de cobre para el líquido? ¿Cuál es el porcentaje en peso? 65, ¿no? Muy bien. Obviamente el níquel sería lo demás. El 35. Si quieren lo copio y le pego. ¿De níquel sería quién? 35, ¿no? ¿Y cuál sería el porcentaje en peso del cobre en el sólido? Al revés, ¿no? 35 y qué? ¿Dudas, preguntas con la regla de la palanca? Ah, aquí le falta sólido, ¿no? Vamos a hacer el break y ahorita regresamos. Hasta aquí termina el repaso pequeño de qué es una fase o qué es una transformación de fase, diagrama hierro-carbono, diagramas delta G, fuerza motriz y clasificación de las transformaciones de fase. Ah, perdón. Estaban copiando.